Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Bienvenidos una vez más a otro episodio de La Esquina de la 46. Mi nombre es Álvaro Blanquicet desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cruceros. Cuando uno escucha cruceros, lo primero que se le viene a la cabeza es viaje, playa, mar, placer, por supuesto, y unas buenas vacaciones, por así decirlo, unos buenos días, coctelitos, etcétera. Sin embargo, el día de hoy no vamos a ahondar tanto en la historia de los cruceros ni cómo esto funciona, sino más bien lo que ocurre tras bambalinas. Todo lo que la crew maneja, cómo es trabajar en un crucero, aquello que de pronto uno como turista o pasajero no sabe o incluso no quiere saber, ¿verdad? Y no, me pareció pues un tema interesante para el capítulo de hoy. Por lo tanto, el invitado especial que tenemos hoy es una persona que bastante experimentada en el tema, trabajó en uno de ellos y nos va a contar un poco acerca de su experiencia, ¿verdad? De cómo fue que llegó a trabajar en este crucero. Vamos a hablar un poco de esas anécdotas buenas y no tan buenas, los pros y los contras. Vamos a ir a lo picante y lo que tenga harto contenido que pueda llegar a interesarnos. Entonces, bienvenido a el colega y amigo Luis Montes. Amigo Luis, ¿Qué ¿cómo tal, estamos? Álvaro? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué horas y de dónde nos escuchen. Muchísimas gracias, obviamente, por la invitación. Obviamente, muy agradecido también de tener la oportunidad de traer este tema sobre la mesa, de que tú abras el espacio, no solo para contar las historias, algunas verdades, sino también, pues seguramente habrá personas a las que les interese saber un poco más y entender cómo funciona esa vida, ¿no? Entonces, nada, de antemano, gracias por abrir el espacio. Total, no, a ti gracias por el tiempo y a darle al core. Bueno, viejo Luis, ¿cómo termina? Bueno, un poco de contexto. Luis y yo trabajamos antes en la famosa industria del BPO, los call centers acá en Barranquilla, y pues por cuestión de la vida mantuvimos la amistad. Luego cada quien tomó su camino y tú entiendo que terminaste pues en los cruceros, que es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. ¿Cómo terminaste, cómo pasaste pues de esa transición del BPO a los cruceros estando en Colombia? Sí, parece un poco loco, pero en realidad es algo que de cierta forma se volvió normal en cierto momento, Mm, en, no solo en Barranquilla, sino en Colombia. Yo termino en crucero precisamente gracias a que me encuentro a un amigo mío en Bogotá y él me dice, hey brother, ven acá, tú qué haces trabajando en estas cosas, en estos call centers. Tú tienes pinta de ser un tipo internacional, guardando las proporciones. vaya. No, me Modestia dice. aparte, ¿sabes? Sí. Sí, obviamente mi amigo vendiéndome la idea un poco con el tema y comienza todo de esa manera. Eso fue en el año 2016, imagínate, ya hace casi 10 años, 8 años, ¿no? 8 años, correcto. Y a partir de ahí comienza toda esa historia, porque obviamente comienzo yo a indagar, Mm, bueno, de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cómo es el tema? ¿Qué se hace en un crucero? Y es precisamente la introducción que tú hacías. Un crucero, tú estás de vacaciones, viajando por el mundo mientras te están pagando. Que en teoría es así, claro, claro. Ujú. pero pues obviamente hay ciertas cosas añadidas a la labor de trabajar en barco. Muchísimas cosas que nadie sabe y que no se ven, pero que hoy vamos a hablar en este podcast. Total. ¿Y cómo termina, o sea, cómo terminas tú trabajando? ¿Eso es una agencia? Me imagino que hay como ciertos openings o posts, así como cuando uno busca una en LinkedIn o Bueno, Indeed. mira, claro que hay una estructura de contratación en todos estos procesos porque hay que tener en cuenta que en los cruceros Mm, hay diferentes tipos de posiciones. ok. Muchísimas, de hecho, comenzando desde las personas que hacen el housekeeping, comenzando por las personas que se encargan de trabajar en los restaurantes, en los bares, hasta desarrolladores, ingenieros, gerentes Bueno, de médicos, cuentas. incluso médicos que tienen que estar Claro, ahí, he escuchado de todo, ¿verdad? de todo, se necesita de todo. Carpinteros hay en los Sí. barcos, que hay de todo en realidad. Soldador, plomero, toda la vuelta. Entonces, para colocar un poco más de contexto, Mm, sí hay agencias que se encargan de hacerte la conexión entre lo que es la empresa, la naviera como tal, ujú. llámese naviera Royal Caribbean, Carnival, MSC, en fin, hay una cantidad, Princess Cruises, Disney Cruises, Holland America, bueno, en fin, todas las líneas de cruceros que te quieras imaginar. Ujú.
Entonces, esas agencias se encargan de hacerte la conexión entre la naviera y tú. Ok. Eh, Royal Caribbean no te abre un posting en CompuTrabajo diciendo necesito meseros, necesito... Ellos solo lo tercerizan, por así decirlo. Ellos exacto, porque es un hagan el proceso filtro. fácil. Ellos simplemente le dicen a esas empresas, necesito tantas personas para esto, y ahí tú entras Ellos saben qué perfil necesitan, etcétera. ¿Y el perfil tuyo fue enfocado a cuál puesto exactamente? a ventas. Estábamos en Venta. ventas. Ujú. Eso es retail, son las tiendas a bordo de los cruceros. Ok. Ese fue el trabajo en el que yo inicié en los barcos. Ujú. De hecho, todo se trata de conocer las personas correctas y contactar con las personas correctas en el momento Eh, correcto. Es algo en lo que estoy de acuerdo completamente. Eso fue lo que sucedió. Yo conocí a las personas concretas que me conectaron con las agencias concretas Mm, para llevarme a Royal Caribbean, que fue una de las bien. 3 navieras en las que he trabajado. Entonces, sí, es un proceso que en ese tiempo era un proceso muy largo. Mm, Ahora es un poco más corto y para hablar de tiempos en específicos, en el 2016, desde que yo comencé, desde el primer momento que yo pasé mi hoja de vida hasta el momento en el que yo puse mi pie en el primer barco, mm. pasaron unos 6, 7 meses en Wow. promedio. Siempre es bastante. Sí, Siempre es no. bastante, aunque me imagino que también ellos se encargan de hacer como background checks, ¿verdad? Y de pronto hay unos de seguridad. Si vas obviamente a Estados Unidos, tienen que encargarse de la visa y capaz uno, bueno, como colombiano, demora un poquito, pero yo me imaginé más o menos eso, ¿no? No 3 o 4 o 5 meses, pero mira, dicho y hecho. Sí, ellos han optimizado esos procesos porque claramente se necesitan muchas personas en rotación para poder ir a los barcos. Mm, Así como es un trabajo que tiene mucha demanda, es un trabajo que tiene mucho attrition, mucha rotación, ok, porque mucha gente llega, ve que no es lo que no es algo que les guste, no ven otra realidad, se claro. van. Entonces, siempre están buscando gente, siempre hay barcos buscando personas. Entonces, Mm, para resumir un poco el proceso y para que entendamos cómo funciona, primero, obviamente, envías tu hoja de vida a la agencia. Tú le ujú. dices, oye, mira, mi nombre es tal, yo estoy aplicando para esta posición, soy colombiano, hablo estos idiomas, quisiera saber Paso a cuál es el seguir, todo lo siguiente que... paso. Entonces, esperas la respuesta normal, eso puede tomar tiempo, 2 semanas, 3 semanas, un mes, te citan para una entrevista, haces unas 2, 3 entrevistas, ponle tú, en las cuales en realidad no es nada del otro mundo, simplemente ellos quieren saber si tú hablas inglés, Ok, no es nada, muy no es básico, nada más. básicamente. El requisito principal, ¿no? Sí, ¿no? Hablas inglés, bueno, listo, ya te vas a hacer entender, el resto te lo podemos enseñar, así de Bien, sencillo. Eh, Obviamente, si tienes cierta experiencia en cosas particulares en las que estás aplicando, si tú estás aplicando para ser un ingeniero en el barco y no eres ingeniero, no ahí va a sí bastar cambia solo todo, con que hables inglés. total. Porque si necesitan un médico y tú solo hablas inglés y no estudiaste medicina, o sea, a ver, Sí, mira, uno como colombiano entiende que a veces tira sí, el varillazo, el famoso varillazo, pero hay maneras y hay límites. exacto, ¿Verdad? ¿Qué exacto. cosa es la...? Sí, 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 Es bueno dejar eso claro porque hay personas que Mm, dicen, están buscando un médico. Bueno, yo hice un curso de primeros auxilios ahí en la 38. enfermería y no, man, tampoco, No, no, no. tampoco, claro. Obviamente, entendiendo que la audiencia de este podcast hay ciertos límites y sentido común. No sabemos quién puede llegar a escucharlo, pero Quiero bueno. creer, por favor y gracias. Sí. Entonces, mira, después de esas entrevistas, digamos que tú pasas los procesos, te aprueban, te dicen, oye, sí, Mm, eh, te vamos, es bienvenido, ya haces parte de nuestra compañía. Vienen 2 pasos importantes, que son exámenes médicos y que son cita en la embajada, ujú, ujú, porque en la ujú. embajada americana, Estados Unidos. Claro, ¿Por qué razón? Porque aunque tú tengas visa de turista, necesitas una visa especial. de trabajo, si no estoy mal, ¿verdad? Es una visa que es variable, es de tránsito en realidad. Ok, No sé si ahora dan de trabajo, pero es de tránsito, en la cual es básicamente para que tú puedas tener entradas y salidas rápidas de Estados Unidos sin bien, que te pongan problemas. total. Entonces, eh, saben que las citas en la embajada por el tema de la pandemia se retrasaron, eso toma tiempo. Antes era de pronto con un poquito más de brevedad, pero una vez se completan esos 2 pasos, te aprueban la visa, tienes tus exámenes médicos, tú envías esos papeles a la agencia te hace la conexión con el barco y listo. Te dicen, Luis, Álvaro, Mm, te esperamos en tal barco, en tal lugar, tal día. Te llega excelente. una asignación.
Bien. Así Y funciona. ese transporte lo pagan ellos, tú tienes que pagar ese tiquete inicial y después te lo reembolsan. ¿Cómo es ese? Fíjate que eso es una pregunta excelente y creo que la haces Sí, precisamente lo primero se me... porque también creo que tienes experiencia con el tema de fly attendant, Sí, como el correcto. tripulante de cabina en las empresas aeronáuticas. Entonces, Correcto. sí, eso depende mucho de con qué línea de barco estás Mm, y depende mucho también de la empresa con la que estés. ok. Hay muchas. Imagínate que los barcos son como unos call centers. Ujú. Entonces está Uy, hijo, pucha. primero, segundo. No, Ya no no, no, quiero. no, no, pésima, Ya, pésima gracias. comparación. A nivel de contratación. Todo bien, A todo bien. nivel de contratación. Entonces hay muchos. En Barranquilla, en Colombia hay muchos call centers. Bastante. Y cada uno te ofrece ciertas cosas. Ujú. Algunos te ofrecen más salario, otros te ofrecen... O sea, es exactamente lo Igual. mismo. Entonces, algunas te pagan los vuelos, algunas te pagan los hoteles, algunas no, algunas te pagan solamente a partir del segundo contrato. Entonces, mira, lo que me Mm, pasó a mí en particular es que mi primer vuelo y mi primer hotel lo pagué yo. ok. A mí me reembolsaron el dinero de la visa, el de los exámenes médicos no me lo reembolsaron, Mm, y el primer vuelo y el hotel por mi cuenta. Entonces, a ver, para colocar más contexto, a mí me tocó irme de Barranquilla a Tampa, ok, Florida. exacto, en Estados Unidos. Ujú. Es mi primera asignación. Entonces, me tocó buquear un vuelo un día o 2 días antes del embarque en el puerto. Wow. Ya doy más detalles. Mm, Y el hotel para quedarme la noche anterior de yo embarcarme en el crucero. ok. Entonces, eso me tocó pagarlo a mí, pero de ahí en adelante la empresa me pagó. Yo terminé mi primer contrato, Mm. luego mis vacaciones, luego mi segundo contrato, la empresa empieza a pagarte. Te paga todo, hoteles, viáticos, comida, todo. Claro, me imagino que la primera vez es como, diga, ellos no saben cómo vas a ser tú, si vas a ser un buen trabajador, si vas a ser un buen asset, tal vez no quieren invertir en transportes y cosas que, bueno, no funcionan. En mi caso sí fue un poco diferente, porque como dices tú, fueron aerolíneas. Entonces la aerolínea, pues obviamente a ellos no Mm, les cuesta nada poner un pasajero en un avión, será como total. un poco extraño de que hey, tienes que pagar todo, pero no, no, todo bien. Buena pregunta. Bueno, listo. Entonces ya llegaste allá. Cuéntenos el día a día. Tú llegaste, creo que te pusieron en una habitación compartida, el trabajo, ¿cómo era? Ya vamos al día a día. Brother, ¿Cómo fue eso? fíjate que uno estando nuevo en todo eso Mm, está como muy alerta, como que sí, vas sí, con ese miedo, con esa ansiedad de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Será que voy? total. ¿Sabes? Vale. Yo soy un tipo de pueblo, yo nací en Magangué, crecí en Correcto. Barranquilla y de repente paso de una vida de estar cogiendo buses en Barranquilla Mm, a una vida de estar despertándome en un país distinto claro. No, sin y tengo conocer a entendido que los nadie. cruceros, la gran mayoría, como que quieren fomentar el lujo, ¿verdad? Una buena vida, una vaina Sí, claro. rodeada de gente No, exclusiva y tal. ya vamos a hablar un poco también de cómo es la realidad del día a día del Mm, vivir en Barranquilla con la realidad del día a día de estar en otro dale, mundo completamente diferente del trabajar en total. un barco. Ujú, Entonces, mira, yo recuerdo siempre con mucho miedo el tema de mierda y cómo llego al barco y por dónde entro y por quién pregunto y esa uy, gente cómo va a saber que yo soy yo. Bueno, en fin, todas esas dudas se disipan porque pues, es sencillo. Bueno, te dan una dirección. Tú tienes que llegar a tal puerto, a tal hora, a tal entrada. ok. Al gate 3 del puerto de por Everglades, en Ujú, Tampa, pone tú. Tú colocas en el Uber, tal, gate, todo. Acá todo es así en Estados Unidos. Bueno, bien. eh, tú llegas y lo bueno es que te vas a encontrar siempre con un montón de gente que está En entrando la al barco. Exactamente. igual de perdido. Exactico, ¿eh? Pero hay gente que ya tiene experiencia y que está yendo al barco pues para su segundo, tercer, cuarto contrato. Bien. Entonces tú llegas y evidentemente es como una fila de inmigración en el cual te hacen el ingreso al barco como tripulante. Mm, Ya, entonces te estampan el pasaporte, tú ingresas y evidentemente, como lo dijiste, estás en un cuartico con todos los que entran, sí, sentado esperando a ver qué a pasa ver con qué toda la pasa. expectativa. Y no, te recibe el manager de la división de la que vas a ir a trabajar. Ujú. Entonces, En tu caso, el de ventas, el de retail y eso, ¿verdad? exacto, el manager de retail. Ujú. Entonces, te reciben, obviamente, pues
revisan que todos tus documentos estén en regla y una vez todo está en regla, te empiezan a explicar qué es el trabajo, te empiezan a Inducción al 100%. completamente, una inducción, exacto. Lo resumiste en la palabra correcta, una inducción. Ujú. Entonces te empiezan a caminar por todo el barco, empiezan a mostrarte cómo llegar a los lugares, porque como son tan grandes, es Ujú. muy fácil perderse. Inmensos, total. Es Y de muy fácil sí, perderse. cuántos pisos, etcétera, a qué tienes acceso, a qué no. Imagino te dicen enseguida los límites y todo lo demás, entre otras Exactamente. cosas. Entonces, esa es la primera inducción para que conozcas un poco cómo es el movimiento. Y lo segundo, y esto es súper importante, Mm. te hacen entrenamientos de safety, seguridad. Ok, claro. Seguridad, porque tú tienes que tener un rol de seguridad como empleado del barco, Ahora, independiente, sea lo que sea, ¿verdad? Si eres de ventas, si eres de ingeniero, si eres fotógrafo, lo que solo sea, por el hecho de estar ahí tienes que saber, ok, tienes interesantísimo. que tener, tienes que tener certificaciones internacionales que ellos te las dan, ellos te Mm. entrenan y te dicen. Entonces, te hacen muchos entrenamientos, tú te vuelves un experto en cómo ubicarte en el barco, cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo, por dónde sale el sol, te vuelves un marinero, en Bien, bien teoría. bacano. Sí, bacano, uno aprende muchísimo. ¿Y eso por qué? Porque en caso de que exista una emergencia, a tú no es el primero que te van a montar en uno de los barquitos de rescate y te van a sacar. No, Mm. tú eres uno de los que tiene que Bien. estar asistiendo a los huéspedes. Para subir a todos los demás y así. Wow, Te hacen eso. ok. Entonces, tú cubres todos los temas de safety y ya luego viene el día a día de lo que es trabajar como un vendedor en Mm. barcos. ¿Y qué hacía? ¿Qué vendías tú? A ver, véndeme a mí, no sé, Exacto. una botella de $700, capaz, no, vaina así. Fíjate que es un trabajo, cuando uno dice ventas, tú te Ujú. imaginas que te toca estar detrás de la gente para que te compre cosas. Eso es exactamente lo que estoy imaginándome ahora mismo. Y Por eso no es favor, así. sácame la idea de que no es así porque Eso ya... no es para nada así, brother. A Mm, ti, claramente, entre tú más vendas, va a ser mejor para alcanzar los targets de ventas y para tus comisiones. Ya claro. hablaremos de dinero más tarde. Ujú. Eh, pero no es que te toque estar detrás de la gente. Señor, mire, cómpreme un diamante, cómpreme un reloj, cómpreme una Ujú. botella, cómpreme No, tú estás en las tiendas. Ok. Imagínate que tú estás en un duty free del aeropuerto. El aeropuerto, claro. Ya, Ujú. es exactamente lo mismo, pero en un crucero. No, me imagino Ya. que ahora que lo mencionas, de que no estar, toca estar atrás, la gente llega y el que va a gastar sabe que va a comprar algo, el que quiere Ah, llevarse algo. Es simplemente como asistir a la persona que ya tiene la idea o simplemente ayudarlos a decidir, ¿verdad? Qué productos puede que le sienten mejor para lo que busca, etcétera. Pero yo creo, como he estado también en varios aeropuertos y tiendas parecidas, el que va a comprar y ya es otro cantar, ¿verdad? Entonces no sí, es como esa claro. presión de trabajar en un retail de un almacén del centro, digamos, o un almacén de algún centro comercial que si te toca como que, y esa presión de, uy, no, es diferente la vaina. Sí, es distinto y obviamente también a ver, hay distintas divisiones en esos departamentos de ventas. Por ejemplo, eh, está la tienda de perfumería. Ujú. Entonces, eso es como el beauty shop. Ok, Entonces, hay todo el tema de maquillaje. belleza y cosas así. Entonces, ahí generalmente tienen un especialista de eso, que se encarga de ver qué tipo de piel tiene la gente, qué le sirve, qué no le sirve. Tenemos los especialistas en licores. Entonces, esos son los que están en la tienda de Ahí licor. estabas tú. En la- Ahí estuve un tiempo. Casualmente y tal. Oye, fíjate que, no, ahí estuve un tiempo, ahí aprendí bastante del Blue Label de Johnny Walker, El Blue Label, un elixir. un elixir. No, ahí aprendí bastante. Uno cree que el Blue Label es la bebida más exclusiva del mundo, Ni pero, por ahí, no, brother, ni hay cerca. botellas que te cuestan 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 15,000 dólares fácilmente, Y las tienen a como si bordo, ahí las nada. Y tienen, ahí están. ahí están. Y llega alguien y te las compra como si se estuviera comprando un super coco al man que está montado en el Puta, Transmetro. man. Hey, esa botella, 15,000. Ah, sí, la estaba buscando. Estuve en un Dame, crucero hace una semana, no la deme encontré. dos. Deme dos de 15,000, vaina. mira, pasa la tarjeta, 15,000 dólares, como si fueran 200 pesos, brother. Nah, total. Te acostumbras a perderle como, o sea, el Ese dinero se asombro, vuelve, ¿verdad? Ese, ujú, sí, como que te gastaste tanta plata en eso, no pasa mm, nada, te acostumbras a eso. total. Eh, También está, obviamente, donde más dinero se hace en ese negocio, las joyerías. Mm, Entonces, la parte de los diamantes y los relojes, que fue la parte en la que yo me desarrollé un poquito. ok. Entonces, las joyerías obviamente son las que más comisiones generan. Y ahí estuve trabajando un largo periodo de tiempo vendiendo relojes de lujo y vendiendo diamantes. Ok. Entonces, el día a día
O sea, exacto. Yo lo que quiero saber es, por ejemplo, tú tienes, ya estás en el crucero, ya te hicieron la inducción, vas a empezar a trabajar. ¿Tienen horario, pon tú, de 9 a 5, así como se... Bueno, ven, es que, claro, es que sí, a veces perdemos un poco la estructura porque hay tantas cosas, pero Mm, comencemos del horario de trabajo exacto. para un vendedor en un crucero. Mm, Primera cosa importante, el crucero va a diferentes países y mientras navega está en aguas internacionales, razón por la cual no puede cobrar impuestos. ok. Cuando una tienda está en aguas, cuando el barco está en aguas internacionales, se trabaja. Ujú, Cuando el barco está en un puerto, los que están en la tienda no trabajan. ok. Porque tú llegas a un puerto y se supone que si tú vendes algo en ese país del puerto en el que estás, tienes que declarar taxes Claro, el impuesto que pertenezca al país en el que... al ¿Ves? país. Entonces, imagínate la conversión porcentual que tendría que hacer un barco si vende No, México, claro. Belice, Costa Rica, Ya, ya, las ya. Bahamas. Tendría que empezar a hacer conversiones todos los días. ¿Qué Ujú. deciden ellos? Eso no. No abrimos, no se trabaja, no se vende nada, solo hasta cuando llegamos en aguas internacionales. Es decir, y esa era una duda que tenía y qué bueno que la adelantaste antes que te lo preguntara. Un crew, cuando el barco está en puerto, no. Un crew que trabaja en las Un crew en tiendas. retail. Ah, bueno, tienes razón, claro, Sí, porque porque entonces los sí que tienes... trabajan en los bares, limpiando, en los Sí, claro. restaurantes, porque hay gente que no se baja en los puertos. Hay Mm, huéspedes que van al barco solo a estar en el barco. claro. Ya, entonces, Siempre va a haber gente ahí que no se va a querer bajar porque no están obligados a hacerlo, entonces sí o sí tiene que tener a alguien que le sirva. Tiene correcto, sentido. Ve, ok. correcto. Y ahí hay rotaciones para eso. Entonces, mira, hablando en particular de la gente que trabaja en las tiendas, Mm, la vida es espectacular, brother, porque tú llegas a un lugar y te da la oportunidad de bajarte a conocerlo. claro, conocerse Entonces, es la idea. tu horario de trabajo tiene que ver mucho con si el barco está o no en aguas internacionales. Ve. Ya, entonces, si el barco llega a Cartagena, por Mm, decir, a las 9 de la mañana, en la mañana nadie va a abrir. Tú no vas a abrir a las 8 para cerrar a las 9. ujú, Tú dejas eso cerrado y el barco sale de Cartagena a las 5 de la tarde. Bueno, a las 5:30 que ya estén en aguas internacionales, ¡pum!, se abren las tiendas. ok, Desde ahí comienzas a trabajar hasta las 11 de la noche. bien. Ya, de la hora en la que el barco toque agua internacional hasta las 11 de la noche. Esos son los horarios de trabajo. Y puede pasar en aguas internacionales promedio que unos 3 días, 2 días máximo. Bueno, no sé. Yo nada más estuve en un crucero Bueno, una vez en mi entonces, vida como pasajero y fue en las Bahamas, así que era como que un día y así, no era algo. claro, bueno, eso seguro lo vamos a cubrir un poco más tarde, pero todo depende del barco y del itinerario. Ok. Entonces, si el barco tiene un itinerario de esos corticos de primer día en Miami, segundo día en las Bahamas, un Ujú, día navegando en el mar abierto y otro día regresando, no se hace la idea. entonces ya tú vas viendo el horario. Pero entonces, ¿qué pasa? Esos días de navegación en aguas internacionales Ujú, son días en los que tú abres las tiendas a las 10 de la mañana y las cierras a las 11 de la noche. siempre. Entonces, se calcula la cantidad de horas, de 10 de la mañana a 11 de la noche, mientras a las 11 se cierra. Ujú. No dejas de trabajar a las 11. No, claro. Que el A las inventario, que ver que todo está en orden, que que dejarlo listo para el día limpias, que organizas, siguiente. Claro, todo eso como es los así. restaurantes, cuando cierran acá, no, tú no te, el restaurante cierra a las 9, pero te vas a las 11:30, 12. Exacto, entonces tú dejabas de trabajar fácilmente a la 1 de la mañana, 12 de la Wow. noche, 1 de la mañana. Ujú, Eh, entonces, imagínate horas extensas de labor. claro, Dependía mucho de en dónde estaba el barco. Había veces que tocaban dos, a esas días de navegar se le llama sea day, porque es un día que ok, estás en el mar. total, makes Entonces sense. había días que eran dos sea days de seguido, 2 días trabajando así a todo A pulmón, full. Ujú, era horrible, pero pues sí, nada, o sea, está bien, tú te acostumbras a eso. bien. Entonces, ese era el día. Tienes unos breaks, obviamente unos descansos en medio de tu turno, Ujú, que los define el manager que esté a cargo. Eh, el día, obviamente, pues mientras estás en todas tus labores, tienes que encargarte de hacer diferentes tipos de eventos para poder traer un poco de tráfico y vender un poco más. ok. Pero ya todo eso está definido, ya tú, o sea, es No un tienes que manager que dice, inventarte el agua, no tienes que inventarte exacto. nada así, ok. Simplemente seguir las reglas, ser un poco creativo y darle. Me refiero, por ejemplo, cuando te digo un evento, me refiero, no, hoy los Rolex están a 50% de descuento. Ok. Ya, entonces eso es un evento. Rolex a 50% de descuento. Y eso Promociona, ¿sabes? lo anuncian en todas partes, en la televisión del barco, en los papeles, lo ves en todas partes. Y Bien, la gente llega preguntando por sus roles así con 50% de descuento. ok. Eso es por así Un decirlo. evento. Y tú tienes que saberlo. Oye, ven, sí. Oye, sí.
Ya. Pues si no sabes, puta, llega alguien preguntando y ¿de Y qué el me está manager que hablando? está pilas ahí sí te dicen, sí, loco, ¿qué pasa? Igual uno está pendiente, pero si tú vas a vender un Rolex y te vas a ganar una buena comisión ahí, Man, tú lo sabes, primero que te aprendes. obvio. Bueno, ya que mencionas comisiones, vamos a la pulpa. ¿Cuánto promedio, man, te ganabas o puede ganar? Estamos hablando del 2016-2017, pero ¿cuánto promedio el Sí, salario no, de una y es bueno persona? hacer la conversión porque incluso Vamos, si yo digo lo que me gano en esa época y lo coloco ahora, si me lo ganara cuidado. ahora, No, sería no, también buena plata para hacer mira, ahora. bueno. Pero igual, ven, antes de hablar de precios, sí Mm, quisiera decir algo con respecto al que es el día a día. ok. Cuando tú llegas a trabajar un barco, tú vas a tener un sufrimiento físico por el hecho de estar de pie tantas horas de Mm, seguido. ese es Entonces, otro. tienes que tener en cuenta que sí, es un trabajo que es relativamente sencillo, en el que tienes que interactuar con mucha gente, pero en el que también tienes que estar de pie mucho tiempo, Es mucho decir, tiempo. no hay silla, no hay, o sea, en la Tú tienda, no vas a estar sentado en la la tienda. verdad, yo nunca he visto un duty free o una tienda de No, lujo con sillas. nunca vas a ver un asesor sentado. Total. Nunca, bro. O sea, no, no. En- Ahí están los contras que todavía no hemos pum. llegado, pero ahí está uno de ellos. Ahí vamos, ahí va el primero. Entonces, la primera semana, tú estar acostumbrado, yo en mi caso particular, a estar trabajando en un call center 8 horas sentado. Thank you for calling. Y de repente estar de pie, Mm, ¿sabes? te duelen hasta No. los pies, te duele todo, mejor dicho. Claro, se te hinchan los pies, tienes que echarte agüita caliente, después agüita fría. Ujú. Bueno, entonces eso es algo a tener en cuenta. Ahora sí a la pregunta que me hiciste. Plata, 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 plata. De nuevo, todo depende de la empresa que te contrate, depende de la naviera, depende del tipo de barco, depende del itinerario que tenga y depende del continente en el que te encuentres. Ve. Voy a desglosar todo poco a poco, parte a parte. Hablemos primero de las empresas que te contratan. En el 2016, 2017 que yo comencé, Ujú. eh, me pagaban un salario básico de $500 en esa época, Mensuales, ¿verdad? mensual, Ujú. fijo, eso era fijo. Y a eso yo le añadía las comisiones que yo tenía por venta. Entonces, en promedio, yo en el año 2017, el cheque más bajo que yo cobré en una semana Ujú. fueron, porque pagan semanal, Ok, fueron como unos $320 el más a la bajito. semana, el más bajito. Entonces, Son unos 3 por 4, 12, 1200. 1.200, mil $1.300. Lo más trescientos dólares. bajito que pudiste Así haber nos conseguido. fue mal. Me Ok. pasó 2 veces. Fue horrible. Como la mierda, no vendimos nada. Ujú. Los mejores cheques, obviamente, eran los de 500, $600. Y ahí rayaban 2000, 2100, $2,200 Bien. eh, al mes. Entonces, ese eran más o menos en promedio los salarios en esa época. Había otras empresas, por ejemplo, que te pagaban $1,000 de salario básico Ok. y sin comisión. Y tú Ya te extra. ganabas $1,000 mensual. Ujú. Hay otras empresas que te pagaban comisiones más altas, otras empresas que te pagaban básicos un poquito más altos, más comisiones altas, todo dependía. Como Por todo. ejemplo, por colocar un ejemplo, la MSC o MSC, ellos pagaban $800 de básico, Ujú. pero las comisiones con ellos eran buenas. Conozco gente que se hacía al mes 3,000, $3,500. Mm. Eh, las empresas de Norwegian Cruise Line, Ujú. que creo que esos eran los de $1,000 a la semana. Bien. Había otros concesionarios que te podías ganar. O sea, todo depende. Claro. Entonces, los sueldos básicos dependen de cada empresa. Ahora mismo, en la actualidad, nadie te paga $500. Todos te pagan al menos $1,200 de básico. Claro, mil por doscientos aquello de la dólares. inflación, todo estamos hablando hace ya casi una década. Ahora, ese dinero, esa mensualidad, si no estoy mal, pues estoy en el barco, a ti te dan todo, ¿verdad? Porque te dan, vives ahí, te dan alimentación, así que en teoría prácticamente te entra libre. O tendrías que tú que pagar algo estando ahí. El arriendo. No, mentiras, no hay arriendo, no hay nada. Claro, el colmo. No, brother, fíjate que eso es. ¿Por qué? Qué pena. ¿Por qué es un trabajo tan seductor? Ujú. Y porque es algo que llama mucho la atención a muchas personas. Aparte de lo que ya mencioné, que puedes bajarte en los puertos a conocer, en ese departamento en particular en el que yo estaba, Mm. precisamente porque no tienes que pagar arriendo, no tienes que pagar servicios, Claro. no tienes que pagar comida, no Ah, tienes que pagar transporte, no tienes que pagar teléfono, no tienes que pagar nada. que pagar nada, brother, libre. Por eso es Nada. que mucha gente que yo he escuchado, así como cuando tuvimos conversaciones previas, que
que es ideal para ahorrar bastante y conocer. O sea, realmente los pros sí están y lo siguen estando hasta el sol de hoy. Ujú. Lo que mencionas tú, que ya hablaremos un poco lo de la pandemia, pero lo que pasó post pandemia fue que eso tuvo un boom incluso. O sea, porque la gente ya de tanto estar encerrada, lo que quiso es volver a salir. Y yo he visto muchas ofertas hasta el sol de hoy, que estamos ya iniciando el 2024, de que necesitan crew en todas las áreas. Así que Uf, hermano, eso eso no se está. acaba por ahora. Eso hay No, y mucho. cada vez hacen más barcos. Ahorita sacaron, Royal Caribbean sacó uno que se llama el Icon of the Seas, Ujú. que justo sale de aquí de Miami, se llama Icon por Messi. Todo es un tema de marketing, todo es Claro, claro. marketing aquí. Entonces Messi que va al barco y es un barco gigantísimo que necesitan, Y creo que Messi sí, lo encaraman ahí. O sea, literalmente. ahí sí, claro, lo ponen a Nomás, limpiar. hola, boludo, ya, y se va ahí, alguna Sí, mierda. ¿qué miramos? Ya para allá, ya para Ya, coquete. Y anda para allá, anda para ya allá. pagó el tiquete del crucero, brother. Qué grande. Sí, no, el Icon, fíjate que es un barco que necesita 5.000 tripulantes. 5.000. 5.000 o 6.000. Sí, tripulantes. Solo tripulantes. No estamos hablando Pasajeros en de total pasajeros. Imagínate pucha. cuánta gente cabe ahí, brother. Pero ya está ¿Cuánta terminado, gente ¿no sabes? Ya está listo para Sí, yo creo que ahorita en un par de meses ya comienza a darle el hacer. primero. Entonces, Ok, siempre hay trabajo ahí. Entonces, claro. para volver al tema o sea, de las ventajas en términos de dinero, te Ujú, queda el dinero horrible. Ahora, si hay gastos, a ti, por ejemplo, si tú quieres tomar, hay un bar del cual tú puedes ingerir licor, pero tienes que pagar. claro. A no es Tampoco que te así. cobren. Sí, exacto. Es que Damos las imagínate. comiditas y todo, pero no, te pagan. Imagínate. Entonces sí, hay ciertos gastos. De pronto, claramente, si tú vas a ciertos lugares, quieres tener como souvenirs, comprar Claro. recuerdos, cosas, tú vas, O sea, las ya son compras. cosas que son como con el respeto que se merecen caprichos, ¿sí me entiendes? No es algo que necesites para subsistir como tal. O sea, tú No, no, tienes, no, no. pero ya lo que tú quieras aparte de las necesidades básicas que ellos lo cubren. Por ejemplo, Internet también tiene, ¿verdad? Internet. Antes no te daban internet, pero ahora sí te dan WhatsApp gratis, creo. Ok, al menos para estar. Sí, no es que te van a dar Netflix para que te gastes todo el bandwidth del Mm, internet del barco, pero sí te dan, claro. con WhatsApp tú te comunicas, o sea, eso, ¿no? ¿Qué Ujú. más necesitas para eso? Bien, bien, bien. Y bueno, te hacer una pregunta aquí un poco quisquillosa, no sé si puedas. De esas compañías, ¿en cuántas compañías trabajaste en total? Yo trabajé en tres, yo Ujú. trabajé en tres. Yo Eh, trabajé con Royal Caribbean, trabajé con, trabajé en Holland America ok. y en Princess. Princess. Y me imagino que, bueno, también hablaste con colegas que hayan trabajado en otras. ¿Cuál dirías tú que son las dos o tres mejores en cuanto a relación de todo? O sea, la relación de Ok, pago, de rutas, que tú dijeras como que, hey, apúntese a esta. De pronto alguien que esté escuchando y diga como que yo quiero, no sé, a escuchar de alguien que fíjate estuvo que ahí. ¿Cuáles podrían ser? sí, yo las enumero, o sea, para el departamento de ventas en Sí, sí, particular, que es lo que tú sabes, exacto. hay una empresa que se llama, estas agencias, obviamente tú te contratas a través de las agencias, Ok. tienes contratos directos con los barcos. Ujú. Eh, las agencias que están en Royal Caribbean, hay una que se llama Heinemann con Royal Ujú. Caribbean, paga muy bien y tiene obviamente barcos con buenos itinerarios, Ujú. que si a ti te gusta viajar, tienes que buscar barcos con buenos itinerarios. Ok, claro. La segunda, Holland America es una muy buena compañía por la comida. Ey, Men, eso parece mentira, pero eso es brother, importante. las cosas que hacen diferencia Sí, en un día a día, sabiendo que tú vas a estar en un contrato, ni siquiera lo mencionaste, pero yo creo que los contratos pueden durar de 3 a 4 meses hasta 5. seis O sea, meses. imagínate, 6 meses. ¿me entiendes? Eso puede hacer toda la diferencia alguna. Ah, bueno, Holland. Holland America, en relación, yo creo que la mejor en términos de pago es esa que te digo con Royal, pero Ujú. en relación pago y calidad de vida, Holland America es la Bien. mejor. La Ok. mejor, brother. Mira, la comida súper buena, los pagos súper buenos. Como es un barco que tiene personas de edad muy avanzada, Ujú. son barcos muy tranquilos, no tienes ese boom de Carnival. Los barcos de Carnival están llenos de gente Ah, joven que bueno, anda borracha. sí, se forman los mierderos en algún Las momento y te toca peleas se lidiar con parten cierto. botellas, eso es una locura. Claro. Ya vamos Entonces, para allá. Todo bien. y fíjate que esos barcos de Holland, la gente a las 9 de la noche ya está dormida, entonces tú puedes cerrar una hora antes. O sea, Genial. la verdad es que es buenísimo. Y los itinerarios que hay en Holland, América, brother, yo conocí Asia
Conocí Ujú. Singapur, conocí Taiwán, conocí Tailandia, conocí Filipinas, ¿Tienes el conocí... conteo de cuántos países conociste? En total, creo que Ujú. conocí, no, lo perdí, pero creo que son más de 40 ya. Wow. Sí. Y ciudades, bueno, obviamente Ah, son más. no, ciudades se multiplican, claro. Sí, porque por colocar un ejemplo, bueno, ahorita hablamos en puntual de itinerarios, Mm, pero tú puedes estar en un país e ir a diferentes partes de ese país en un barco. Entonces, eso pasa. Pero en calidad, en relación, Holland America, me relación parece personalmente. calidad-precio, Holland, sí. No, excelente, man, excelente. No, sí, como dices tú, yo que también tuve la oportunidad de ser crew, de auxiliar de vuelo, conocí muchos y ya perdí la cuenta, modestia aparte, pero, pero es una experiencia que para mí debería vivirlo cualquier persona joven que esté dentro de sus 20 en sus 30, ¿verdad? Que no tiene responsabilidades aún. Hágale, man, hágale que es una buena oportunidad. Obviamente tiene sus pros y sus contras. Hemos hablado de lo chévere y lo bacano. Ahora me gustaría de pronto como esa parte no, digamos, no tan buena, sino que las contras, por ejemplo, lo que mencionamos acerca de estar de pie todo el día, digamos, estar lejos de tu familia, Hablemos de las cosas que no se dicen. cosas que no se dicen, Claro, ¿verdad? porque seamos sinceros, Álvaro, y qué pena te interrumpo ahí, hermano. Tranqui, tranqui. O sea, tú sabes que las redes sociales han perjudicado un poquito las expectativas de la realidad con las cosas, sobre todo redes como Instagram, Facebook, que de hecho yo soy usuario de esas redes y Todos lo yo las somos. uso. Mm, Pero la realidad es que no todo lo que se ve ahí es cierto. Y cuando tú estás en un lugar que te da la oportunidad de visitar diferentes países y lo único que la gente ve desde el otro lado es, mira, este tipo está en Grecia, este tipo está en Italia, este tipo está en Singapur, es, wow, qué vida de rey se está sí, dando. Qué exactamente. bidón. Y en parte sí es cierto que uno tiene la oportunidad de expandir su mente, de conocer, de viajar, que para mí eso es lo más importante en la vida. Mm, Pero también hay una verdad detrás de todo eso. Entonces, comencemos a hablar de las cosas que no te dicen. eso. Primero, es un trabajo que te exige físicamente. Es un trabajo que te exige físicamente, que demanda un esfuerzo físico hasta que te acostumbras, porque como todo, llega un cierto punto en el que te acostumbras. Entonces, te da dolor en los pies si no tienes unos buenos zapatos. Tienes que llevarte Tía, dos. una vaina. Sí, man, uno tiene que buscar la solución. Y Claro, buenas. o sea, tú el primer contrato vas recagado porque nadie te dice eso. Ujú, Pero ya, después tú no eres pendejo, tú te compras unos zapatos un poco más cómodos, unas plantillas, te compras dos, tres pares para no tener que, porque se te dañan. claro. Eh, entonces, que los dolores de pierna, que el estrés por el tema de estar de pie, si tienes problemas en las rodillas, en los tobillos, se te van a agravar porque vas a estar de pie. Pero Total. si no, llega un punto en el que te acostumbras y ya el dolor físico se desaparece, por así decirlo. Ujú. Pero estamos hablando, brother, que de una, dos, tres semanas que vas a estar sufriendo con los Sufriendo. pies hinchados. Total. Nadie te dice eso. Ah, ya te dice esas vainas, claro. Nadie te dice que el primer mes te vas a querer regresar todos los días. Sí. Todos los días, el primer mes de trabajo siempre, Te hey, levantas tú, loco, yo qué mierda ay, qué hice, es para que puta. estuviese allá. Y como te tocó pagar el primer pasaje y como estás endeudado porque te gastaste 3 ¿De 4 dónde? millones de pesos, y como no me puedo regresar. Total, bro, total. Eh, Mira tú, y eso es lo que me gusta, sí, me entiendes, eso es lo que quiere uno saber, porque es que la gente asume que apenas uno pisa un lugar diferente, y vuelvo al tema que también me pasó, que todo es rosas y todo es brillos, y no, man, a mí también me pasó que, bueno, que el primer mes sí tuve mis dudas de que yo qué hice, y así, ¿qué va a hacer? ¿Que mejor me devuelvo y la cojo sí. suave? Pero qué va, pero lo que dices tú, eso con el paso, a medida que uno se distrae y empieza a cogerle la vaina, el tinto a la jugada, y bueno, ya sé por dónde se le mete el agua al coco, y vamos para adelante. Claro, brother, porque exacto. Y yo no sé, uno tiene un tema con uno, no sé, lo digo desde nuestra perspectiva como costeños, como gente que vivió en Barranquilla, Mm, que tiene como esa, uno está como atado a la ciudad, uno está como, uno siente como cierto cariño, claro. cierta cosa de siempre querer volver. Mm, Ya yo no siento eso, pero en esa mm, época, cuando de, estás en la mala, te dan ganas de volver. de Ya. claro. Entonces, siempre está esa gana latente de, uff, ¿qué hago yo acá? Yo en Barranquilla estaba relajado. Sí, 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 total. Entonces, eso es otra cosa. Hablemos también de que uno no va a pasear, uno va a trabajar. Y como en todo trabajo, hay un ambiente laboral. Claro. Y puedes contar con la suerte de que te vaya muy bien o puedes contar con la pésima suerte de que te vaya como el culo con respecto a los managers que te toquen. Y si te toca el contrato, ese es todo el contrato, o sea, no hay manera de que eso Bueno, cambie. puede haber rotación. Ujú, O sea, puedes contar con la mala suerte de que te toque todo el contrato del mismo manager,
Ok, pero puedes contar que tú entraste y al manager pésimo que está le faltan solamente 2 meses de contrato. bueno, Y se ok, va y llega otro. Porque ok. la rotación es así. Van Pensé que era saliendo, como que todo un grupo y nada, no, 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 no. puede variar todas las No, y cosas ahí. por esa misma razón tú conoces muchísima gente. Porque Mm, tú entras 2 semanas, conoces a alguien, bien, bien, y de repente se le acaba el contrato a esa persona, se baja, se va va. pa' otro, ¿ves? Entonces, ese es otro punto. Mm, Tú no puedes entablar conexiones fuertes en los barcos. mm, Amistad, interesante. bueno, amistades quizás sí, pero otro tipo de relación no. Incluso las amistades también duelen un poco porque son muy, ¿sabes? Te conectas Temporales mucho con la prácticamente, gente. sí. O sea, tú 3 meses te encariñas con las amistades, con el grupo de gente. Pum, se Mm. le acaba el contrato, sale, entra otra persona y Pero creo eso, que al mismo tiempo te acostumbras, ¿verdad? Llega el punto que claramente. ya, sí, tú sabes que no es nada personal, no es nada, simplemente Exacto. es como está y es el trabajo en el que estás y es tu presente. Exacto, es precisamente. Eso como punto negativo también puede ser un punto positivo de que te da la oportunidad de conocer más gente y tienes más amigos en más partes del mundo. Total. Entonces, esa es otra cosita. Ujú. Cosas importantísimo, y lo mencioné ya, la comida no siempre es buena. Tú no vas a comer lo que comen los huéspedes. Ten eso claro. ¿En serio? Ni, Tú, tú, ni porque sobre ni nada en los restaurantes, es tan diferente es. O sea, tienen sus propios cocineros ay, aparte solo para el crew, algo así. sí, sí. Wow, Y el buffet de los crew, del crew es completamente distinto al buffet de los huéspedes. en serio, wow. Por eso Holland America es bueno, porque en Holland America sí nos dejan usar los restaurantes de los huéspedes. Pero mira, si tú me lo dices es porque no eres el único que lo piensa dentro de todo ese gremio de los crew y es muy importante Porque realmente. solo pasa en Holland America. El resto de navieras te dan la comida que te dan. Entonces, a ver, para desglosar un poco el tema, Mm, los chefs que en su mayoría predominan en este tipo de industrias son indios, son filipinos, son asiáticos, ujú. por el cual yo no tengo ningún problema en realidad, no pasa nada, pero ellos tienen un tipo de comida distinta a la de nosotros acá en Los latinos, Occidente. claro. Ujú. Entonces, por ejemplo, la comida de India tiene el curry, ese olor que emana. A mí no me gusta, Ujú. entonces yo la paso mal. Si Ok, a alguien que le gusta, que le encanta, está adelante. en el paraíso. Eh, entonces no siempre tenemos acceso a un menú occidental. Y a veces, las veces que tenemos acceso a un menú occidental, no siempre es bueno. O sea, de Claro. verdad que el sabor de las cosas, ¿sabes? Tú, te toca ponerte de chef en el buffet, a ver qué coges de cada cosa y qué armas y qué inventas y a qué le das tu sazón, por así decirlo. Claro. Mm, Eh, ok. qué otra cosa? Bueno, cosas que no te dicen. Eh, te pueden colocar a trabajar los días que estés en puerto. Mm, Tú llegas a un puerto y no significa que vas a tener el día libre. Tú se supone que no trabajas en la tienda, pero te toca hacer inventario, te toca limpiar, te toca hacer un training. claro. Entonces, no siempre tienes tiempo libre. Pero usualmente, al menos que te avisan, no te Sí, avisan sí, el mismo sí, no, día, no pasa todo el tiempo, no un par pasa todo de el días tiempo. antes, como que, hey, todo bien, para que sepas que, No claro, hagas planes, no, sí te dicen, claro, sí, sí te dicen. Oh, sí, no son tan descarados con eso. tan HP. Ujú. Exacto. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta, no tienes días libres. Mm, Tú no tienes días libres. En tus 6 meses de contrato, no, que yo trabajo de lunes a sábado, no. Olvídate. Tú de lunes a viernes, no. Allá los días de la semana se te olvidan. Tú no ujú. sabes cuáles son los días de la semana. Tú no sabes qué día es. O Bien, sea, literalmente tú no armas la semana de lunes a viernes, no, no. No. total. Tú estás allá, estamos en el día uno, día 2, día 3 de crucero. Bueno, Así funciona. por ese lado, ahí yo creo que sí puedo compaginar contigo, porque en mi caso era exactamente igual. Tú como auxiliar de vuelo, a diferencia, pues no son contratos, el contrato era indefinido, pero tu horario se manejaba mensual. Salía el roster, ponte tú, una semana antes de que iniciara el mes siguiente, salía el famoso roster y tú sabías, de acuerdo al roster, qué día viajabas, qué días no, pero lo que dices tú, uno del crew, yo puedo tener libre de miércoles a jueves y trabajo todo ese fin de semana y así, y a ti se te olvida completamente porque te es completamente irrelevante si el día es viernes, si el día es sábado, tú no Exacto. haces parte del resto de la prole, por así decirlo. Así que por ese lado, créeme que, que te entiendo pero Eso, uno se acostumbra y uno, sí, sí. como anda con con sus mismos colegas que están igual, pues uno se arma el plan y va para adelante. Exacto, tú haces tu combo ahí y ahí tú te vas desarrollando. O sea, es importante, las relaciones interpersonales son lo más importante. Total. Eh, pero bueno, volviendo al tema de cosas que no te dicen, Mm, si tú no tienes un cargo de manager, te va a tocar compartir la habitación con otra persona que tú no conoces y no sabes quién es.
Y Y puede puede ser, cambiar en cualquier momento, porque si se le acaba el contrato y vuelve, o sea, lo que me y acabas de viene decir. otra, sí, exacto. Wow, ok, ahí sí, bueno, para mí ya, yo en mi personal eso me suena, pega el choque, porque yo soy muy cositero de tener la privacidad, y creo que cualquiera va a preferir tener su propio cuarto y su propia vaina, pero mira, ahí está Hay algo que, camarotes, son camarotes. y eso no te lo dicen, o de pronto si te lo dicen ya al final, como cuando ya te están montando en el avión, hey, por cierto, Hey, sí, mira, tienes un compañero de cuarto. que el man se echa los peos así en la noche, o se está haciendo una paja, yo, ¿qué sabe que terminan Tienes siendo? que tener una buena relación con tu compañero de Wow, habitación porque qué locura. a mí me tocaron buenas personas, sinceramente, me fue bien. Mm, Si tú necesitas la habitación, puedes cuadrar, y mira, voy a necesitar la habitación de tal fecha a tal fecha, tal hora a tal hora. claro, está bien. Eh, eh, ¿Sabes? Puedes manejar un poco el tema del espacio. Ujú. Sí. Eh, Buen dato para los que quieran de pronto aplicar el agua, tengan, y como dices tú, de pronto ya cuando, si asciendes a manager o algo, ya los beneficios van variando. Y ya pregunta personal, ¿tú en algún momento alcanzaste a subir, a tener habitación propia o siempre mantuviste? Me pasó que tuve habitación propia porque era un equipo de trabajo que tuve, solo había mujeres. Ok. Entonces, no es que vas a compartir habitación hombres y mujeres, no, hombre con hombre, mujer con mujer, Sí, sí, eso sí básicamente. es lo básico. Entonces, usted hubo un equipo de trabajo solo de mujeres y que solo había una habitación. Ah, bueno, fue con suerte ahí. Ok, Por sí, ese fue lado. pura suerte. Otra cosa que no te dicen, las habitaciones de los cruceros, de los Mm. tripulantes, son una cosa dos por dos. Un cuadrito pequeñito. No tienes espacio, no tienes Claro. espacio O sea, para el nada. camarote para dormir, baño y ya, y sale. Pero baño Exacto, pues, interno sí tiene. O sea, el sí, baño acá sí, un baño dentro, sí. solo lo compartes con tu compañero de cuarto, Exacto. porque no es. Sí, claro, claro. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta. Igual, te digo, en los barcos tú no te la pasas en tu habitación. No es Ok. como que, ay, sí, tú generalmente tratas de estar la menor cantidad de tiempo posible en tu habitación. Ujú. Tienes que distraerte, es un espacio muy pequeño. Mentalmente te puedes jugar en contra si te encierras. Totalmente. Entonces, eh, otra cosa que no te dicen, Mm. eh, hay simulacros Ok. de safety con mucha frecuencia. Entonces, las alarmas que Simulacro suenan es no son... avisado. O sea, literalmente la idea del simulacro es que sea, o al menos te Exacto. dice como que hey, en 5 minutos pendiente, nada. Sí, no, pero generalmente sí te avisan. Pero Mm, entonces son cosas muy escandalosas. Te toca salir al open deck, mucho sol, te pega el sol en toda la cara, te toca estar de pie ahí todo el tiempo, como por una hora, mientras hacen las evaluaciones, te bien. hacen preguntas de seguridad, bueno, en fin. Ujú. Eso es algo que no te dicen. ¿Qué más no te dicen? A ver, no No, sé si tienes alguna pregunta. hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, pero yo lo que creo que